Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio los ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo ella: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hoy, cuando vi la alabanza, me llené de alegría porque el Señor apareja todas las cosas. Y venimos a un texto donde eran las mujeres las que lo seguían. Y por eso quiero que, sin perder nuestro texto base, que es en Juan 20, vayamos al de San Lucas, nos devolvamos unas hojas atrás, al versículo 8, y yo le comparto a ustedes del 1 al 3, y ustedes lo siguen en sus Biblias. Dice la palabra del Señor en Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. El título de la prédica de hoy, para los que están tomando notas, ¿La alzo? es a María Magdalena. Ese es el título. Y es preciso que hoy vamos a hablar de esa mujer, aprovechando que ella no está, para poder hablar de ella, porque ella es uno de los personajes más reconocidos, no solo por su participación en el ministerio de Jesús, sino porque la gente ha hecho de ella una imagen en revistas, en novelas, en películas, que emerge como una mujer a la que la mayoría de seres humanos saben de ella, pero a veces la conocen con un perfil que no es el verdadero, porque es fruto de las tradiciones o de las fantasías de las personas. 14 veces se menciona el nombre de María Magdalena en los 4 evangelios. De esas 14, 10 se mencionan que estaba presente en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El problema viene cuando no sabemos mucho de un personaje, que queremos saber más. Y la Biblia, que es muy escueta, es decir, que es sin adornos, es estricta en algunos temas, no nos da detalles. Y nosotros pues nos dedicamos a aumentar esos detalles, a que nuestra imaginación vuele a pensar cosas. Y es lo que pasa con nuestro personaje de hoy, María Magdalena.
Y hay quienes dicen que esta María es la mujer pecadora pública anónima que se menciona en Lucas 7, que le ungió los pies a Jesús con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Pero la mayoría de los comentaristas dicen que eso no puede ser, porque si hemos leído Lucas 8 hace unos segundos, que menciona a María Magdalena por su nombre, y siendo Lucas un médico, que hoy en día podríamos decir que es un científico, diríamos que él, además de esas profesiones, era un hombre muy meticuloso en sus escritos. Él tomó ese evangelio y lo ordenó históricamente tal y cual sucedieron los hechos. Y pues nos parece, o a los comentaristas les parece raro, que unos versículos antes, o sea en el 7, no mencione su nombre. Aparte de que no hay ninguna razón para que pudiera ser ella. Pero también hay quienes van un poco más allá y dicen que María Magdalena es la misma María de Betania. Y bueno, hay otros quienes dicen que es la misma mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, que fue llevada a Jesús, y Jesús empieza a escribir en la tierra, en la arena, ¿recuerdan? Pero como si esto fuera poco, en la época medieval surgió un cariño por María Magdalena y una corriente gnóstica que empezó a defenderla en contraposición de Pedro, como diciendo, no, la verdadera líder era María Magdalena. E iniciaron a salir unos evangelios apócrifos, como el evangelio de María Magdalena y el evangelio de Felipe, por todas las suposiciones que cada uno quiere hacer. Y así fue como realizaron esa película tan nombrada hace unos meses o unos años, El Código Da Vinci, por Dan Brown, donde la gente se cree todo lo que sale en las películas. Y ven allí que se dice que María Magdalena estaba casada con Jesús y que tenían, mira, porque no me deja grabar. Quietica. Y es una suposición de este señor Dan Brown. Toca tener quietica. Porque ya desde los siglos XII y XIII habían comenzado a circular esas mentiras. Hasta inclusive un papa, Gregorio el Grande, que ayudó a que la fama de María Magdalena cayera en picada, diciendo, aquella mujer pecadora, a la que Juan llama María, la que creemos que es la María de los cuales salieron expulsados 7 demonios, de acuerdo con Marcos, usaba ungüentos para perfumar su carne en actos prohibidos. Y así fue como la Iglesia Católica hizo de María una fama que decayó. Pero mis hermanos, lo cierto es que ella tuvo un pasado tormentoso, y de ello no nos cabe ninguna duda. Y esto no es imaginación, no son especulaciones que nosotros hagamos. Su pasado fue tormentoso. Ella nace en una población que se llama Magdala, en la zona costera de Galilea, rodeada obviamente de pescadores y agricultores de la región de Capernaum, bastante pobre por la misma cultura de ellos, pues vivían de la pesca y de la agricultura, pero a su vez era una región muy rica y próspera, pues salaban el pescado y lo exportaban, y ello los obligaba a importar insumos y muchas otras mercancías. Era una población muy rica en medio de una sociedad que no lo era tanto. ¿Pero qué significa que María Magdalena tuviera 7 demonios? Y es sencillo, una posesión que ella tenía. Es decir, que todos los males del infierno estaban metidos en ella. Muchos hoy en día, cuando se habla de esa posesión diabólica, pueden decir que en esa época los escritores de los evangelios
no entendían lo que decían. Que todo gesto raro, mucho menos lo entendían. Y todo problema psicológico o psíquico, decían que era una posesión. Pero vayamos a la escritura. Para los que están tomando apuntes, solamente anoten la cita y yo se las comparto. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: y se difundió su fama, o sea, estaban hablando de Jesús, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y los lunáticos. Y se da por entendido que cuando hablan de lunáticos serán los que se les iba la cabeza. Y a los paralíticos y los sanó. Y aquí, mis hermanos, se evidencia en la Escritura, en la Sagrada Escritura, de que los escritores bíblicos sí sabían distinguir una posesión diabólica de una enfermedad mental. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Van conmigo? La verdad es que a María le aconteció todo esto, pero aunque no esté detallado en la Biblia, una posesión demoníaca es el tormento de vivir bajo sujeción de un espíritu de maldad. ¿Qué? Que está en una persona. No, que lo suelta. Y aquí voy a abrir un cae. pequeño paréntesis, porque hoy en día sigue habiendo esa posesión demoníaca Apúntalo, apúntalo. y muchos no lo creen, e incluso algunos creyentes no lo creen y dicen que tranquilo, que eso no pasa nada. Pero cuando la persona abre puertas o espacios en su vida al enemigo, llega uno o más de esos espíritus a esa vida. Muchos se dejan llevar a rendir cultos satánicos sin querer, queriendo, dijo el Chavo del 8. Porque rinden con sus gestos, con signos o con símbolos hechos con sus manos a imágenes que rinden esos cultos. Muchos consultan el tarot, otros van a que les vean las manos, otros van a que les vean el iris del ojo, otros consultan una carta astral, otros cuando se están en relaciones sexuales ilícitas, o quizás otros que abandonan el congregarse. Y al principio oran, escuchan por YouTube una que otra prédica, pero luego, cuando se dan cuenta, ya no hacen nada de eso. E incluso, esta posesión demoníaca se ha escuchado que viene a personas por ver películas de terror, como esta última película del Conjuro 4. Hay otras que se ponen a consultar a los muertos, porque hay algunos que aún tienen esos mitos de dejar las cenizas de sus seres queridos en sus casas. Y cuando hacen esto, es como si le dijeran al diablo: venga, siga. Y no se extrañen de todo esto, porque hoy en día tiene más acogida a los Cuéstese a dormir porque está lloviendo. Porque está de moda y a la gente le encantan esas cosas. Hay unos que inclusive le llaman estudios profesionales. No, quédate ahí. Quédate ahí. Porque los que dicen ser creyentes ignoran estas cosas. Me sacas, me metes, me sacas, me metes. Eso es. Entonces, ¿en qué estamos? Abrir, yo cierro en este momento porque ¿Afuera o adentro? es lo que yo pienso, es lo que yo he visto. Está lloviendo. A muchos No nos podemos salir. de los que han desobedecido Siéntate. y lo presenciado. Mire, nosotros estamos sentados. Pero bueno, voy a retomar
Entonces la niña también se sienta María ansiosa. Magdalena es ser atormentado con todo tipo de dolencias, con oscuridad en su vida, y que quizás para ella y para los que la rodeaban no había solución. Pero lo que en verdad nos interesa saber, mis hermanos, es que ella fue liberada y el Señor Jesús llega a su vida y no sabemos cómo. Quizás en ese versículo 7 de Lucas, cuando leíamos que él llegó a esa zona predicando el Evangelio, María escuchó esa prédica, escuchó el testimonio de Jesús. Pero también vemos que Lucas y Marcos nos dicen que ella estaba poseída por 7 demonios y que el Señor le había liberado completamente. Pues no quedó ni secuela de todo su pasado. Porque el Señor Jesús, mis hermanos, cuando viene a una vida, hace una obra transformadora, completamente nueva. Y yo no sé cuál sea tu pasado. Tú y el Señor lo conocen. Pero déjenme decirles que sea cual sea tu pasado, vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Gloria a Dios por ese amén. Gloria a Dios por ese amén, porque ese así sea y así será hecho. Y así ha sido hecho en nuestras vidas. Ay, cerraron. Porque yo sé que tú que me estás escuchando, no nos podemos salir. Quizás hoy, en medio de que tus labios dices y cantas, como hace unos segundos cantabas, que eres libre en Cristo Jesús, que hay libertad en tu vida, hoy necesitas ese Salvador que te libere de ese pecado que aún te agobia. Porque pecado es todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago que al Señor no le agrada. Eso significa pecado. Y Jesús quiere venir a tu vida y quiere transformarla completamente. Quieres que dejes eso que te pasó allá en el pasado, porque Dios tiene mucho más y mejor para ti hoy. María Magdalena se convierte en una discípula de Jesús y lo sigue por todos lados donde Él va. Y parece que ella está sola, no tiene hijos, no tiene personas a cargo, porque si no, no le hubiera podido seguir de esta forma a Jesús. Igualmente parece que ella tenía recursos económicos, pues lo dice claramente la Escritura cuando leíamos Lucas 8:3, y otras que le servían de sus bienes. No hay evidencia de que fuera joven, quizás era viuda, pero hay algo interesante que debemos tener en cuenta, mis hermanos, y es que ningún rabino o maestro de esa época la tendría como una discípula, y menos por ser mujer. Y Jesús sí la tuvo. Y es muy sencillo pensar que así era, que es su discípula. No solo porque le siguió por todas partes y le servía con sus bienes, porque quizás hay contigo hombres que hoy puedan decir que por ser mujer, ella lo que hacía era las labores domésticas, les lavaba, les hacía de comer, les arreglaba, y con ello como que le servían al Señor. Pero es tan sencillo evidenciar que ella era una discípula del Señor, pues con ese llanto por su muerte, por esa tristeza al no tenerlo ahí, cuando le vio, expresó con alegría: ¡Raboni!, que quiere decir maestro. Y es aquí donde notamos que solo María Magdalena le sirvió
aprendió. Y no hay mayor privilegio en este mundo para hombres y mujeres que podamos decir: Jesús es mi maestro. Pero hay que decirlo con una sonrisa de alegría, con entusiasmo, porque el maestro no es solo aquel que enseña, sino aquel que tiene un estilo de vida y comparte contigo. María Magdalena no solo había caminado con él, no solo había aprendido sus parábolas, María había aprendido del mismo Jesús. Ella se convirtió en una discípula de él. Es más, a ella se le nombraba primera entre las mujeres en todos los evangelios, sobre todo en el de Lucas y Marcos. Ella tenía un papel importante. Es más, de todos los discípulos y de todos los que seguían a Jesús, Dios la escogió a ella para aparecer en primer lugar. Y llega María a esa muerte y resurrección de Jesús. Y esto tiene una parte triste, porque aquel momento de dolor Gracias, es Sublime. difícil de explicar, aunque uno quisiera. Ese dolor tan intenso que uno quizás se echa para atrás porque el corazón se sobrecoge, porque su maestro que estaba ahí muerto ahora ya no está, y los otros discípulos ya se habían ido, porque así lo dice el versículo 10 de nuestro texto base de hoy. Comenzó en el versículo 11, pero el versículo 10 decía: y volvieron los discípulos a los suyos. O sea que ya estaba sola cuando se agachó a mirar el sepulcro. Y seguía ahí. Y seguía ahí por ese amor. Por ese amor que sentía por su maestro. Escuchen bien, mis hermanos. En la fidelidad al Señor le demostramos a Él cuánto le amamos. Y María nos deja 3 principios de cómo ser discípulo de Jesús. Es necesario tener en cuenta para seguirle siempre a Él y andar con Él. Y este primer principio es: un discípulo que ama a Cristo recibe mayor recompensa. María Magdalena corresponde al amor de Jesús, que la liberó, y la liberó con ese amor. Ya llovió. No juzgándole, no incriminándola. Y ese amor refleja el amor que Jesús sintió cuando la vio. ¿Se va a subir al coche? ¿No? Y la vio desde el principio a fin. Un amor sincero. Hebreos 11:6, en la parte B, yo se lo voy a compartir de la Nueva Biblia Viva, que es la versión que estoy leyendo este año. Pero hay una pregunta: ¿cuál es la parte A? Y todos no la sabemos. Sin fe es, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Pero se nos olvida la parte B. La parte B es: el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe. Y que premia a los que sinceramente le buscan. Y esa es la parte que se nos olvida. Pero a Moisés no se le olvidó. En ese Hebreos 11, versículo 26, yo se las comparto de la Nueva Biblia Viva. Dice que Moisés consideró que era mejor sufrir la vergüenza por causa del Mesías que disfrutar de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál fue ese premio o esa recompensa de María Magdalena? Ella fue la primera en verlo, la primera en escucharlo y la primera en hablar con él.
Y ojo aquí, mis hermanos, porque ser creyente es diferente a ser discípulo. Porque no todos los creyentes tienen el mismo grado de amor. ¿Cuánto amor le demuestras al Señor? Es la pregunta que tienes que hacerte en esta mañana. ¿Cuánto amor le demuestras al Señor? Si dices de labios para afuera que le amas, pero te congregas de vez en cuando. Dices que le amas, pero no tienes una relación con Él, o sea, no le buscas en oración, o de pronto le buscas, pero ese orar disminuyó, no solo en tiempo, sino en calidad. Ya no oras como lo hacías antes, ni siquiera oras en familia para agradecer y bendecir los alimentos. Dices que le amas, pero no te has dado cuenta que algo entró en ti y poco a poco te ha ido desanimando. Te estás enfriando. Y vamos al segundo principio. Un discípulo ve que el Señor siempre está. Del versículo 11 al 16 de nuestro texto base. De esas mismas situaciones que vivimos a diario, que nos hacen mirar lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Y se nos viene el mundo encima porque ese miedo, esa tristeza, por el mismo miedo, nos hace pensar que ya no hay solución, que ya no hay arreglo, porque lo que me hicieron, o lo que me pasó, o lo que dejaron de hacer, o lo que me está pasando, influye en mis emociones, en mis sentimientos, y siempre estoy a la defensiva con aquello que miré y mis ojos no alcanzaron a ver. La pregunta hoy, mis hermanos, otra adicional a la que acabaste de hacer, es ¿dónde pones tus ojos? ¿En los hombres? ¿En las situaciones? ¿O en nuestro Señor Jesucristo? Si los pones en los hombres, en las situaciones, el que termina siendo el culpable es Dios. Proverbios 19:3 de la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Pero si pones los ojos en el Señor, Él te consolará, te liberará, te indicará el camino por el que debes andar. El Señor te dice hoy: en ti he fijado mis ojos. Salmo 32:8. Para que escuchó la voz del Señor y esa palabra es para ti. Y es curioso que María Magdalena esté llorando en una tumba vacía, sin darse cuenta que todo el éxito está en esa tumba vacía. Si ella hubiera encontrado en esa tumba un cuerpo, su fe hubiera sido vana. Pero esa tumba está vacía. María Magdalena lloraba inconsolable, pero Jesús estaba ahí. Y cuando ella oyó su nombre, María, de la boca de Jesús, su temor se fue. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 17, solamente apunten la cita, yo se las comparto de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 4, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece. No puede hacer poco ahorita. Por lo tanto, no tendremos temor el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y quizás tú te estás preguntando en esta mañana cómo va a ser Dios para saber cómo es su nombre. No está lloviendo. Si de pronto mi nombre es José Referín, ¿será que se acuerda de ese nombre, Dios?
Pues vayamos a Isaías 43:1. Wow, se cae. Si lo encontraste tú primero que yo, di amén para que lo compartas. ¿Quién dijo amén? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh Israel, atenta, porque yo te redimí, te puse mi nombre, mío eres tú. Se cae. Puso un nombre y dice: mío eres tú. Ven, Somos creación del Señor. Sabela. Somos hijos de Dios con solo una frase, que está en Juan 1. Que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hoy la pregunta, mis hermanos, va: ¿a cuántas veces hemos llorado? Muchas veces, ¿cierto? Yo podría decir que soy un Jeremías. Quizás, mi hermano, no sé, recuérdame tu nombre, Juan Carlos, con ese cuerpote grande, pero quizás hemos llorado. Yo hace casi 3 meses lloré con un clamor a Dios por mi madre. Hoy mi madre me acompaña. Párate, madre, ponte sobre tus pies, párate. Iglesia, ella es mi madre. Con 96 años. Y hace 3 años, 3 meses, van a ser, que se le cayó al segundo piso de la escalera y el rumbo al hospital. Hizo una videollamada con mi hermano y se despidió literalmente de mí y de todos. Detrás del teléfono lloraba amargamente. Me despedí de ella agradeciendo por haberme traído, por haberme dado lo que ella pudo dar. Y mi corazón se llenó de paz en el Señor. Pero este es tema de otra comunicación que quisiera compartir en algún momento, de lo que Dios hizo por mi madre para hoy tenerla ahí, sin ninguna de sus heridas, sin ninguna de sus dolencias, porque Dios me habló. Dios me llamó por mi nombre, como creación suya. Y a través de una persona, hermano en Cristo Jesús, que trabaja conmigo, médico él de profesión, pero él trabaja donde yo trabajo, no como médico, sino como abogado, porque también es abogado. Yo necesitaba que mi madre pudiera salir de ese hospital con oxígeno, porque si no, no la dejaban salir. Tenía que tener el oxígeno en la casa. Las EPS es así. No había cómo sacar el oxígeno. Y el mismo médico me dijo: Norberto, saca a tu mamá ya. Porque le están aplicando un medicamento supuestamente que le disminuye la sangre, pero eso hace que no respire bien. Coloca tu firma que te hace responsable y sácala. Eso hice, y adicional le dijo: toma esta agua y dásela. Y comencé a darle esa agua. Contra todo pronóstico, contra lo que veían los ojos, o miraban los ojos, pero no veían esos ojos más de lo que Dios daba. Y le decía a mi hermana y a mi sobrina: denle el agua, denle. Pero sin embargo entró duda en mí. Y en esa duda el Señor me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20, donde me dice que el primer milagro que hizo Eliseo
en Jericó fue purificar las aguas que Él, el mismo Señor, purificó con un puñado de sal en una vasija que le ordenó a Eliseo para que regara en el manantial de ese pueblo, y regaba el agua a todo el pueblo. Y dice Dios, le dijo Dios a Eliseo: las aguas quedan purificadas, ya no habrá más muerte ni enfermedad. Cuando yo leo eso, digo, sigan leyendo el agua. Yo hoy está aquí, pero ese tema me salió. Señor, tú conoces, Señor. No sé si hay alguien que nos acompañe por primera vez. Todos somos de casa. ¿Hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Tienes a Cristo en el corazón, hermano? ¿Lo recibiste como tu Señor y Salvador? ¿Quieres hoy confirmarlo con tus labios? ¿Cómo es tu nombre? Elvis. Ponte de pie. Y todos los que quieran ponerse de pie, que quieran confirmar. Aquí hay otro que quiere. ¿Quién es? ¿Tú quieres confirmar a Cristo en tu corazón? ¿Cómo es tu nombre? Brian. Vale, Brian. Este nombre Brian tenemos que estar con aquel que dijo que los Brian no sé qué. Vamos a echar afuera todo eso que se levantó el demonio. Todo aquel que quiera confirmar con sus labios, dice: Señor, hoy yo confirmo de mis labios, creyéndolo en el corazón, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que entregaste tu vida por mí, derramando toda tu sangre en la cruz para limpiar mi pecado. Yo sé de tu sacrificio por mí, que no lo merezco, pero es tu amor tan grande que hoy escucho tu voz diciendo: Brian, aquí estoy. Solo abre las puertas de tu corazón y Él entrará y cenará contigo y estará contigo. ¿Cuándo lo creen? En el nombre de Jesús. Vamos a la tercera cosa que nos dejó María Magdalena. Un discípulo da testimonio de lo que ve. Y hoy Brian, y hoy Elvin, darás testimonio a los tuyos, como María Magdalena lo hizo cuando el Señor le dijo: ve y diles de lo que el Señor está haciendo, De Valeria, pasa. de lo que hará en sus vidas. Dáselo a la Y es el versículo 17 y 18 en nuestro texto, ya para terminar. Porque después de que María le vio y le oyó, ahora María quiere tocar a Jesús. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y no es descabellado, mis hermanos, imaginar lo que estaba pensando María Magdalena. Ella quedó abrumada al repentino paso del dolor que estaba sintiendo a un gran gozo, a una relación que sintió en su corazón con una reacción de euforia. Aló. Ella no pensó, sino lo que quiso fue arrojarse hacia el maestro para que el Señor le dijera: no me toques. Aló, Valeria. No era una fe en su máxima expresión de parte de María. Parece que había olvidado lo que el Señor le había dicho unas horas antes. Y ella minimizaba la divinidad y maximizaba su humanidad, porque es muy probable que María, por amor y temor, no quería volver a perderlo, quería mantenerlo con ella, impidiendo que él se fuera. Y muchos de los que dicen ser cristianos caen en esta misma equivocación de maximizar la presencia corporal de Cristo, como lo hace esa religión tradicional, que necesitan de objetos, de imágenes, para poder sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
y olvidan ¿Por qué le que Él es aprieta el dedito? omnisciente, omnipresente, Pásaselo a la niña. omnipotente. Eso. Y María, con esa reacción, lo que quería era sentir ¿Aló? esa presencia corporal de Jesús. Y Jesús le estaba indicando a María que su relación con Él ahora debería ser una fe espiritual, una relación física. Él ya no es Jesús De Valeria. que conoció antes de su crucifixión. Él es un Jesús glorificado. En ese momento Valeria está Él iba a en ascender al Padre. Y quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál fue el primer pecado? Gracias. ¿La desobediencia de quién? De Adán y Eva. ¿Quién da Aló, más? aló. Ese es Aló. el primer pecado. Mamá. Fue Satanás que lo Mamá. cometió. Aló. Porque él, que era un querubín protector del tabernáculo celestial, cuando cayó, aló. trajo el pecado al lugar Valeria. santísimo. Y Valeria. solo la sangre de Cristo podría limpiarlo. El Valeria. tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para limpiarlo. Y ese día a nadie se le permitía tocar al sumo sacerdote hasta que hubiera completado esa obra. Entonces aquí Jesús le dice a María que no le permite tocarlo, ya que Él es nuestro sumo sacerdote y todavía quedaba el ascender al Padre y completar su obra expiatoria. Y notemos que le dice a María que le informe a los hermanos que Él ha ascendido al Padre. Solo después de completar esa obra, de limpiar el tabernáculo celestial con su propia sangre, Jesús regresa para hacer más apariciones a los discípulos. Y en esas visitas posteriores, los discípulos, a ellos sí se les permitió tocarle a Jesús, como lo hizo Tomás 8 días después de la resurrección. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, de la Reina Valeria, yo se los comparto, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo Se coman las conocimos uñas. según la carne, ya no le conocemos así. El Señor le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos uñas, no. lo que te he dicho. No. Muchos Con el corta uñas. lo abandonaron, se escondieron, cuando Con los dientes no, con el corta uñas. habían salido huyendo. Pero sin embargo podemos notar que ese misericordioso maestro, lleno de un amor compasivo, su primera idea ¿Tiene fue traer medias? de vuelta a los que se habían dispersado. Era sanar sus conciencias, era infundirle a aquellas personas ese valor, restaurarlos y llevarlos a la posición inicial. Y los lleva con lazos de amor, como hoy lo estás haciendo conmigo. Lo están haciendo con nosotros, lo están haciendo contigo. Ese amor que reconforta. Cuando quizás nos desviamos, Él nos trae de vuelta. Juan 6:37 dice: todo el que el Padre le da, Él da a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Mis ¿Dónde hermanos, está la maleta? la tumba está vacía. La dejó en la casa. Y en ella lo que hay es un triunfo, y en ella está el éxito. Y el Señor Jesucristo te pregunta hoy: ¿por qué lloras? Bota la casa. Sí. Ahí donde tú estás, si quieres cerrar tus ojos, si quieres inclinar tu rostro y decirle al Señor que hay muchos motivos en tu vida para llorar. Y cuéntale al Señor, cuéntale ahí de tus propios labios, porque quizás hayan cosas que no te han salido como lo esperabas, o de repente tomaste una decisión sin consultarle a Él y no te sentaste a planear, y hoy estás apretado en tus finanzas. ¿O qué tal si le cuentas del porqué de tu decisión, el que terminó pagando los platos rotos fue el Señor? ¿El celular? Cuéntale que has menguado en tu relación Valeria. con Él, que te desanimaste por fijar tus ojos en los hombres y no en Él. Y quizás te excusas con Él con solo nombrarlo,
pero has dejado ese primer amor. Hoy de pronto estás viendo esa Que se tumba cae, como la vio se María cae. Magdalena, Se cae, sin ver una salida, solo miraba la situación. Pero el Señor menciona tu nombre y te dice: mira la tumba vacía, yo estoy aquí, yo estoy vivo, estoy junto a ti. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Levántate y resplandece. Si ya le contaste, ¿qué tal si te levantas, te pones sobre tus pies, le dices al Señor: hoy tan solo tengo una pizca del amor que María Magdalena te demostró, pero agradecido estoy contigo por siempre de lo que has hecho, de lo que harás, y te doy gracias por lo que hiciste. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: Señor, hace miles de años dejaste esa tumba y estás vivo? Y hoy, a través de este ejemplo de María Magdalena, me recuerdas que estás junto a mí. Y escucha tu nombre. Escucha cómo el Señor lo menciona. Porque eres creación de Él. Y te dice: no temas. Yo te indicaré el camino por el que debes ir. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aquí estoy contigo. Quizás es una dolencia física. Quizás es una enfermedad que ha llegado y que la ciencia no ha diagnosticado. O ya diagnosticó con algo que no se puede hacer nada ya por eso. Pero el Señor está aquí y te dice: tú eres mi creación. Yo te elegí y no tú a mí. Si tan solo crees, tú serás levantado. Tú serás levantado. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees, Astrid? ¿Crees que el Señor te va a levantar, sea lo que sea? No importa lo que diga. ¿Lo crees, Astrid? Es tu fe la que sana. Es tu fe. Cuando dices al Señor: yo te creo. Y Él hará. Yo lo creo, Astrid, porque esta agua que me dio el Señor para mi madre, en una herida de su pierna derecha que no sanaba, día y noche la apliqué y ella se la quitó. Y fue las aguas que purificó el Señor, porque no es esta agua, es la fe en Jesús la que te sana. Aquella mujer que se arrastró para tocar el borde de su manto. Cuando digo: soy yo, Señor, porque creí que con solo tocarlo iba a ser sana, y Él le dijo: no fue mi manto, fue tu fe. ¿Crees? En el nombre de Jesús. Después de la noche, hay libertad, hay sanidad. El Señor está en medio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen?